Hola y gracias por sumarte a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo que hacemos cada segundo pero que rara vez analizamos, la percepción. Temazo. Tenemos material académico sobre comportamiento organizacional y la misión es entender cómo nuestros sentidos no solo captan el mundo, sino cómo construyen nuestra realidad. Exacto. Y a partir de ahí, cómo se moldean nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, sobre todo en el trabajo, ¿no? Fundamental en las organizaciones, sí. Todos creemos ver el mundo tal cual es, pero ¿es realmente así? O como vamos a ver, es una versión medio editada, filtrada y a veces bastante personal. Mucho de eso hay. Ok, bueno, vamos a desempacar esto un poco. Dale. Es un punto de partida clave, porque la percepción no es una cámara de video neutral, ¿viste? Que graba la realidad objetivamente. Claro, no es tan simple. Para nada. Es mucho más activa y sobre todo subjetiva. Estamos constantemente interpretando, dándole significado a todo. O sea, le ponemos nuestra propia salsa. Algo así. Y esto es clave porque, como dicen las fuentes, Robbins, por ejemplo, no reaccionamos al mundo real en sí, sino a nuestra percepción de él. Ojo con eso. Imagínate las implicaciones, desde cómo evaluamos a un compañero hasta qué estrategia creemos que es la mejor para la empresa. Todo pasa por ese filtro. Entendido. Entonces, si no es una simple foto de la realidad, ¿qué es exactamente la percepción según estos estudios? Hay varias definiciones, pero parece que van por el mismo lado, ¿no? Exacto. Robbins habla de organizar e interpretar impresiones sensoriales para darles sentido. Dueñas Ramia se enfoca más en la captación sensorial pura. Ajá. Pitor la llama conocimiento sensible. Pero lo común, lo importante, es que no es un acto pasivo de recibir información y ya está. No es que nos sentamos a esperar que la información entre. Para nada. Es un proceso activo donde filtramos, organizamos y, crucialmente, interpretamos la información sensorial. Y esa interpretación se basa en quiénes somos, nuestra historia, nuestras expectativas y también el contexto. Y ahí entra lo interesante para el mundo organizacional que mencionabas, que esta realidad construida, como le dijiste, es la que guía las acciones concretas. Precisamente. Pensá en una evaluación de desempeño. El jefe evalúa el desempeño real, objetivo, medible al milímetro. Es casi imposible. Muy difícil. Evalúa su percepción de ese desempeño. Y esa percepción está filtrada por sus expectativas, sus experiencias pasadas con esa persona, incluso su propio estado de ánimo ese día. Lo fascinante es entender qué factores le dan forma a ese filtro. ¿Y cuáles son esos grandes factores que mencionan las fuentes? Esos que afinan el filtro. Básicamente se agrupan en 3 categorías que interactúan todo el tiempo. Primero está el perceptor, o sea, la persona que mira. Nosotros. Claro, con toda nuestra carga, experiencias pasadas, motivaciones del momento, actitudes, personalidad, expectativas, todo eso juega. Bien. Segundo. Segundo, el objeto percibido, que a veces llaman percepto. Es la cosa, persona o evento que estamos mirando. Y tiene sus propias características. Es nuevo, es ruidoso, brillante, se parece a algo que ya conocemos. Todo eso influye en cómo lo captamos. Ok, el qué se mira. ¿Y el tercero? Y tercero, la situación, el contexto en el que ocurre la percepción. La hora, el lugar, el ambiente social. Ah, claro, no es lo mismo. No es lo mismo ver a tu jefe en la oficina un lunes a la mañana que cruzártelo relajado en el supermercado un sábado. El contexto cambia como lo percibís. Tiene todo el sentido que esos 3 elementos jueguen juntos. Y parece que nuestra percepción no es estática, ¿no? Cambia a medida que crecemos. Los textos distinguen la percepción adulta, marcada por la experiencia y el aprendizaje. Así es. La percepción de un adulto no es la misma que la de un niño. Hemos desarrollado mecanismos como atajos mentales para ser más eficientes procesando la avalancha de información del mundo. ¿Funciona con una especie de piloto automático, decías? La mayor parte del tiempo sí, para poder manejar la complejidad. Se habla de funciones clave de esta percepción adulta. Captar estímulos rápidamente, como una señal de pare en la calle. Inmediato sí. Darle significado casi al instante, como reconocer una cara familiar en una multitud. Y estructurar la realidad a priori usando esquemas mentales previos, como el ejemplo del médico. Ves a alguien con ambo blanco en un hospital y asumís que es personal de salud. Exacto.
Y esas funciones, esa eficiencia, se logran gracias a ciertas características o trucos que nuestro cerebro aprendió a usar. Son patrones que nos ayudan a ordenar y dar sentido al caos de estímulos de forma muy rápida. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? ¿Cómo nuestro cerebro usa estos trucos? Por ejemplo, mencionan la percepción selectiva. Clave. Es imposible prestarle atención a todo lo que nos rodea. Entonces, seleccionamos qué entra y qué ignoramos. Generalmente basado en nuestros intereses, necesidades del momento, ¿no? Tal cual. Si estás pensando en comprar un auto rojo, de repente empezás a ver autos rojos por todas partes. Sí, pasa eso. No es que haya más autos rojos, es que tu filtro perceptual cambió. Está sintonizado para detectarlos. Claro. Y esa selectividad es un arma de doble filo. Nos ayuda a enfocarnos, obvio, pero también significa que podemos ignorar información súper importante si no encaja con lo que estamos buscando o esperando ver. Te perdés una parte de la película. Exacto. Otro truco es el completamiento. Nuestro cerebro tiene una tendencia fuerte a rellenar los huecos, a ver las cosas completas, aunque falten partes. Como reconocer una canción con las primeras notas. O ver una silla que está parcialmente oculta detrás de una mesa y percibir la silla entera, no solo las patas y el respaldo que ves. Es eficiente, pero ¿y si lo que está oculto no es lo que esperamos? ¿Podemos sacar conclusiones erróneas? Claro, completamos con lo que creemos que debería estar ahí. Ujú. También se menciona la ley de la buena forma o pregnancia, que viene de la teoría Gestalt. Sí, un clásico. La idea de que tendemos a organizar los estímulos de la manera más simple, ordenada y coherente posible. Vemos 3 líneas que casi forman un triángulo y nuestro cerebro dice, es un triángulo. Buscamos patrones, buscamos orden. Simplificamos para entender mejor. Y muy relacionada está la constancia perceptual. A ver. Aunque la imagen que llega a nuestra retina cambie constantemente, porque nos acercamos o alejamos, cambia la luz, el ángulo, percibimos los objetos como estables, como constantes en tamaño, forma, color. Ah, reconozco a un amigo, aunque esté lejos y se vea chiquito o esté en la sombra. Exacto. Tu cerebro ajusta la información sensorial basándose en la experiencia previa. Sabe que tu amigo no se encogió, mantiene la constancia del objeto. Entiendo. Entonces, todos estos mecanismos, la selectividad, el completamiento, la búsqueda de patrones, la constancia, hacen nuestra percepción adulta rápida y funcional para manejarnos en el día a día. Correcto. Son adaptaciones súper útiles, evolucionaron para eso. Pero, y acá está el pero importante, el riesgo inherente es que esta eficiencia viene con un costo, la posibilidad de error. ¿Por qué? Porque al simplificar, completar o seleccionar tan rápido, podemos distorsionar la realidad, especialmente en situaciones ambiguas o cuando nuestros moldes mentales, nuestros esquemas, no encajan bien con la situación nueva. La rapidez a veces sacrifica la precisión. Y estas posibles distorsiones, estos errores, tienen un impacto directo en cómo tomamos decisiones, ¿verdad? Porque si la información ya nos llega filtrada o peor, distorsionada por la percepción, Exactamente. Ahí está el nudo del asunto. El proceso de decisión, que uno se imagina como algo lógico o racional, empieza con definir el problema y juntar información. Pero si nuestra percepción ya seleccionó qué información vemos y cómo la interpretamos, todo lo que sigue ya está condicionado. ya está sesgado desde el inicio. No decidimos sobre la realidad objetiva, sino sobre nuestra versión percibida de ella. Es un cambio de perspectiva enorme. Las fuentes mencionan influencias específicas en este cruce percepción-decisión. Por ejemplo, la personalidad. Sí, claro. Alguien muy seguro de sí mismo, quizás demasiado, podría subestimar los riesgos que percibe en una situación. O al revés, alguien muy ansioso podría percibir amenazas donde no las hay. O alguien con tendencia a evitar conflictos. Podría percibir las opciones de manera que minimicen la confrontación, aunque esas opciones no sean las más efectivas a largo plazo. Su percepción está teñida por ese rasgo. También nombran las diferencias culturales. ¿Cómo juega la cultura? Muchísimo. En algunas culturas, por ejemplo, la percepción del tiempo es más lineal, más urgente. Eso afecta cómo se perciben los plazos, cómo se toman decisiones bajo presión. Entiendo. En otras culturas, quizás el foco está más en la armonía del grupo, en el consenso.
Entonces, las opciones se perciban y evalúan de forma diferente a como lo haría una cultura más individualista, donde quizás se valora más la rapidez o la decisión audaz de uno solo. Son solo ejemplos de cómo nuestro lente personal y cultural tiñe todo el proceso. Hay una frase fuerte en el material. La percepción crea la realidad. Y conecta esto directamente con la vida social. Cómo percibimos a los demás, a los grupos. Ahí se pone complejo. Uf, sí. Aquí es donde entran de lleno los fenómenos sociales que moldean nuestra percepción, y muchas veces de forma totalmente inconsciente. Uno muy potente y muy estudiado son los estereotipos. Los famosos estereotipos. Son básicamente atajos mentales. Categorizamos a las personas basándonos en el grupo al que creemos que pertenecen, por edad, género, profesión, nacionalidad, lo que sea. Funcionan como una forma rápida de clasificar el mundo social, que es súper complejo. Pero el peligro es obvio, ¿no? Claro, los estereotipos son generalizaciones. A veces pueden tener una pizca de verdad estadística, pero aplicados a un individuo concreto casi siempre son imprecisos o directamente falsos. Te hacen prejuzgar. Exacto. El problema es que simplifican en exceso y nos llevan a juzgar a la persona antes de conocerla, basándonos en preconceptos sobre su grupo. Pensar que todos los jóvenes son irresponsables o que todas las personas de cierta profesión son de determinada manera. ¿Caemos fácil en eso? Y de ahí al prejuicio y la discriminación parece haber un camino muy corto, lamentablemente. ¿Cuál es la diferencia exacta? Un prejuicio es básicamente un estereotipo que se vuelve rígido, que se carga emocionalmente, generalmente de forma negativa, y al que nos resistimos a cambiar incluso cuando la evidencia nos muestra que estamos equivocados. Es como un estereotipo blindado. Tratar a alguien de manera diferente, casi siempre injusta, debido a ese prejuicio. Por ejemplo, un empleador que no contrata a alguien perfectamente calificado por un prejuicio asociado a su origen, su edad o su género. Es la percepción, basada en el estereotipo y el prejuicio, guiando una acción con consecuencias reales y a menudo dañinas. Tremendo cómo funciona. También se habla de cómo los grupos de referencia, aquellos a los que admiramos o a los que queremos pertenecer, y los grupos de pertenencia, a los que ya pertenecemos, influyen en nuestra percepción. Muchísimo. Constantemente estamos calibrando nuestras percepciones y opiniones comparándolas con las de estos grupos. Buscamos validación social, tendemos a adoptar las percepciones que son la norma en los grupos que son importantes para nosotros. Para sentirnos parte. ¡Claro! Y esto refuerza ciertas formas de ver el mundo y a la vez dificulta considerar otras perspectivas, las que quedan afuera de nuestro grupo. Lo que plantea una pregunta importante. ¿Cuán conscientes somos de cómo estos estereotipos, prejuicios y presiones grupales están realmente manejando lo que vemos y cómo juzgamos a los demás? Es la pregunta de millón, ¿no? Probablemente somos mucho menos conscientes de lo que creemos. La mayoría de estos procesos son bastante automáticos. Para entender mejor estos mecanismos, las teorías nos dan algunos marcos. Mencionaste la teoría de la Gestalt antes, con su idea de que percibimos totalidades organizadas, ¿no? El todo es más que la suma de las partes, la figura fondo. Sí, la Gestalt es fundamental para entender cómo organizamos la información visual, cómo agrupamos elementos, cómo distinguimos una figura principal del fondo. Es muy útil. Y la otra teoría importante que aparece es la teoría de la atribución. ¿De qué se trata esa? Suena un poco más compleja. Intenta explicar algo que hacemos todo el tiempo. Cómo juzgamos las causas del comportamiento de las personas y también del nuestro. Básicamente, cuando observamos a alguien actuar de cierta manera, intentamos determinar si la causa es interna. O sea, algo de la persona. Su actitud, su habilidad, su esfuerzo. Exacto. O si la causa es externa. Algo de la situación, como la dificultad de la tarea, la suerte, la presión de otros, el contexto. ¿Y cómo hacemos esa atribución, según la teoría? Dice que nos fijamos en 3 factores: distintivo, consenso y consistencia. Suena un poco técnico, a ver si lo podemos bajar a tierra. Sí, se puede simplificar. Imagínate que un compañero de trabajo entrega un informe tarde. Para decidir si es culpa suya, atribución interna, o si fue por las circunstancias, atribución externa, inconscientemente nos hacemos 3 preguntas. A ver, 1. ¿Es raro que él entregue tarde? Normalmente cumple.
Eso es lo distintivo. Si es raro, si es distintivo de su comportamiento habitual, quizá la causa sea externa esta vez. Ok, si siempre cumple y justo hoy no, algo pasó. Claro. 2. ¿Los demás compañeros también entregaron tarde ese mismo informe? Eso es el consenso. Si todos tuvieron problemas, si hay consenso, parece más probable que la causa sea externa. Quizá el informe era muy difícil o hubo un problema general. Tiene lógica. ¿Y la tercera? 3. Esta persona suele entregar tarde este tipo de informe o tareas similares en otras ocasiones. Eso es la consistencia. Si consistentemente entrega tarde cosas parecidas, tendemos a pensar que la causa es interna, que es algo de él. Entiendo. Dependiendo de cómo respondemos a esas tres preguntas, nos inclinamos más hacia una causa interna o externa. Exactamente. Es un modelo de cómo intentamos darle sentido al por qué la gente hace lo que hace. Pero, como en toda la percepción, al hacer estas atribuciones también metemos la pata, ¿no? Cometemos errores sistemáticos. Ya mencionamos la percepción selectiva y los estereotipos. ¿Qué otras distorsiones comunes aparecen en el trabajo, por ejemplo? Hay varias muy importantes en el contexto organizacional. Una es el efecto de halo. El halo. ¿Como el de los santos? Algo así, pero aplicado a la percepción. Nos formamos una impresión general de alguien basándonos en una sola característica que nos llama la atención. Puede ser buena o mala, inteligencia, aspecto físico, simpatía o lo contrario. Ajá. Y dejamos que esa única impresión tiña nuestro juicio sobre todas las demás características de esa persona. Si alguien nos cae bien de entrada por ser simpático, tendemos a ver todo lo demás de forma más positiva. Quizás hasta le perdonamos errores. Y al revés también, ¿no? Si algo nos choca de entrada. Exacto, es el efecto diablo o efecto cuerno. Una primera impresión negativa tiñe todo lo demás de forma negativa. Es muy común en entrevistas de trabajo, por ejemplo. También mencionan los efectos de contraste. Sí, eso pasa mucho también. Nuestra evaluación de una persona se ve influenciada, sin que nos demos cuenta, por las personas que vimos o evaluamos justo antes. ¿Cómo sería? Imagínate que estás entrevistando candidatos. Si entrevistas a un candidato que es simplemente mediocre, justo después de haber entrevistado a uno que era brillante, el mediocre te va a parecer aún peor por contraste. Y al revés. Si viene después de uno muy malo, quizás te parezca mejor de lo que realmente es. No lo evaluamos en abstracto, sino en comparación con lo inmediato anterior. Claro, la vara queda alta o baja según el anterior. Tal cual. Y otro muy común, la proyección. ¿Proyectar qué? Nuestras propias características, sentimientos, motivaciones. En los demás, tendemos a asumir que los otros son como nosotros. Si somos muy ambiciosos, podemos pensar que todos los demás también lo son y que actúan por las mismas razones. O si somos muy honestos, nos cuesta creer que otros puedan ser deshonestos. Nos vemos reflejados en los otros, aunque no sea así. Exacto. Y específicamente, volviendo a la teoría de la atribución, hay dos errores o sesgos que son súper frecuentes y están muy documentados. ¿Cuáles son? El primero es el error fundamental de atribución. Es una tendencia muy fuerte que tenemos al juzgar el comportamiento de los demás, a subestimar el impacto de los factores externos, la situación, y a sobreestimar el impacto de los factores internos, la personalidad, la disposición. Dame un ejemplo simple. Si ves a alguien tropezar en la calle, tu primera reacción automática suele ser pensar, qué torpe, causa interna de la persona, en lugar de considerar, quizás el suelo estaba resbaladizo o había un obstáculo, causa externa de la situación. Le cargamos la responsabilidad a la persona. Entiendo. ¿Y el segundo error? El segundo está relacionado, pero se aplica a nosotros mismos. Es el sesgo al servicio del yo, o self-serving bias. Suena a que nos favorece. Totalmente. Cuando nosotros tenemos éxito, tendemos a atribuirlo a nuestras propias cualidades internas. Soy inteligente, me esforcé mucho, soy bueno en esto. Nos damos crédito. Claro, pero cuando fracasamos, la tendencia es culpar a factores externos. Tuve mala suerte, la tarea era imposible, nadie me ayudó, el jefe no me quiere. Buscamos excusas afuera. Ah, para proteger nuestra autoestima, imagino. Exacto. Es un mecanismo de defensa psicológico muy común. Nos permite mantener una imagen positiva de nosotros mismos. Es increíble cómo estos sesgos parecen operar casi en piloto automático.
Y supongo que todo esto, todas estas distorsiones y errores, afectan no solo las decisiones que tomamos, sino también cómo nos comunicamos en las organizaciones, ¿no? Sin duda alguna. Las barreras en la comunicación muchas veces tienen raíz en la percepción. Por ejemplo, el filtrado. ¿Qué es eso? Es cuando alguien manipula la información que transmite para que el receptor la vea de manera más favorable. Es muy común cuando se informa hacia arriba en la jerarquía. El empleado le cuenta al jefe la versión de los hechos que cree que el jefe quiere oír o la que lo deja mejor parado. Se adorna un poco la realidad. O se omiten detalles inconvenientes. También la sobrecarga de información. Cuando recibimos demasiados datos, no podemos procesarlos todos. ¿Qué hacemos? Seleccionamos. Y esa selección, como vimos, es perceptual y puede llevar a que ignoremos información vital. Y las emociones, claro. Fundamental. Nuestro estado de ánimo en el momento de recibir un mensaje tiñe completamente cómo lo interpretamos. Un comentario neutral puede percibirse como hostil si estamos enojados o como amable si estamos de buen humor. La misma palabra, distinta percepción. Con todo esto sobre la mesa, la subjetividad inherente, los atajos mentales, los errores sistemáticos, ¿cómo se toman realmente las decisiones en las organizaciones? El material menciona el modelo racional como un ideal. Sí, el ideal de manual. Que sería definir el problema claramente, identificar todas las alternativas posibles, recopilar y evaluar toda la información relevante de forma objetiva y elegir la opción que maximice el resultado, la óptima. Pero suena Utópico. totalmente irreal en la gran mayoría de las situaciones complejas del mundo real. Es un modelo normativo. Te dice cómo debería ser, pero no describe cómo es en realidad. Entonces, ¿cómo es en realidad? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí entra el concepto de racionalidad acotada o limitada, que popularizó Herbert Simon, un premio Nobel. Es un modelo mucho más realista. ¿Qué dice? Reconoce que los seres humanos tenemos límites. Límites de información, nunca la tenemos toda. Límites de tiempo, hay que decidir ya. Y límites en nuestra capacidad cognitiva para procesar toda la información aunque la tuviéramos. No podemos ser perfectamente racionales como una computadora. ¿Somos limitados? Exacto. Entonces, en la práctica, no buscamos la solución óptima, la mejor de todas las posibles. Buscamos soluciones que sean suficientemente buenas, que satisfagan nuestras necesidades básicas en ese momento. ¿Cómo se llama eso? Simon lo llamó satisficing, que es una mezcla de las palabras inglesas satisfy, satisfacer, y suffice, ser suficiente. Satisfacer y ser suficiente. Tal cual. En lugar de buscar la aguja perfecta en el pajar, que llevaría demasiado tiempo y esfuerzo, paramos la búsqueda cuando encontramos una aguja que nos sirve para coser, aunque quizás no sea la mejor aguja del mundo. Construimos modelos simplificados del problema y elegimos la primera opción aceptable que encontramos. Es una estrategia más pragmática, digamos. Mucho más. ¿Y qué hay de la intuición? A veces se habla de tomar decisiones por intuición, por pálpito. ¿Eso es válido? La intuición no es magia ni sexto sentido, ¿eh? Las fuentes la describen de forma más científica. Es un proceso inconsciente que se basa en la experiencia acumulada. O sea, no sale de la nada. No, es como reconocer patrones muy rápidamente a partir de años de aprendizaje y experiencia en un área, aunque no puedas explicar conscientemente el proceso lógico paso a paso que te llevó a esa conclusión. Me tinca que por acá no es decís y a veces acertás. ¿Y es útil en las organizaciones? Puede ser muy útil, especialmente en situaciones muy complejas, con mucha incertidumbre, o cuando el tiempo apremia y no hay chance de hacer un análisis exhaustivo. Pero ojo, también es muy propensa a caer en los mismos sesgos y errores perceptuales que ya mencionamos. La intuición no reemplaza al análisis racional, pero puede complementarlo. Los expertos suelen usar una combinación de ambos. Entendido. Ahora, aún usando esta racionalidad más limitada y la intuición, parece que seguimos tropezando con errores bastante sistemáticos al decidir, ¿no? Mencionan varios sesgos específicos de la toma de decisiones. Sí, y conocerlos es el primer paso para, al menos, intentar estar atentos y mitigarlos un poco. Uno muy común es el sesgo por exceso de confianza. Creernos más listos de lo que somos.
básicamente. Creer que sabemos más de lo que realmente sabemos, o que nuestras predicciones son más precisas de lo que son, o que nuestro desempeño es mejor que el promedio. Es muy humano, pero peligroso al decidir. Otro es el sesgo por anclaje. Ese es fuerte. Nos quedamos anclados, pegados a la primera información que recibimos sobre algo, aunque no sea la más importante o la más precisa. Y luego ajustamos nuestras estimaciones o juicios a partir de ese ancla inicial, sin movernos lo suficiente. Pasa mucho en negociaciones, con el primer precio que se pone sobre la mesa. Te condiciona. Y el sesgo por confirmación. Ese es uno de los más insidiosos y difíciles de combatir. Buscamos activamente información que confirme nuestras creencias o hipótesis previas y al mismo tiempo ignoramos, descartamos o minimizamos la información que las contradice. Vemos lo que queremos ver. Exacto. Nos rodeamos de información que nos da la razón y evitamos la que nos desafía. Imagínate el impacto en decisiones estratégicas. Terrible. También está el sesgo por disponibilidad. Ese tiene que ver con la memoria. Juzgamos la probabilidad o frecuencia de un evento basándonos en lo fácil que nos resulta recordar ejemplos de ese evento. ¿Y qué recordamos más fácil? Lo más reciente, lo más vívido, lo que nos impactó emocionalmente. No necesariamente lo que es estadísticamente más frecuente. Por ejemplo, si acaba de haber un accidente aéreo muy mediático, la gente sobreestima el riesgo de volar, aunque estadísticamente sea muy seguro. Lo recordamos fácil porque fue impactante. Claro. ¿Y mencionan uno que es una terquedad? El aumento del compromiso. Sí, también se llama escalada del compromiso. Es la tendencia a seguir invirtiendo recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, ego, en una decisión o proyecto que claramente está fallando, solo porque ya hemos invertido mucho en él. No queremos admitir que nos equivocamos y perder lo invertido. Exacto. En lugar de cortar las pérdidas, seguimos echando dinero bueno al malo, con la esperanza irracional de que las cosas mejoren, o para justificar la decisión inicial. Pasa mucho con proyectos que se van de presupuesto o de plazo. Si conectamos todo esto, como decías antes, vemos que estas distorsiones y sesgos no son fallos raros o excepcionales. Son patrones bastante sistemáticos en cómo funciona nuestra mente al procesar información y tomar decisiones, sobre todo bajo presión, con información incompleta o en situaciones ambiguas. Son como los bugs del sistema operativo humano, digamos. Atajos que a menudo funcionan bien y nos ahorran energía, pero que a veces nos llevan por mal camino, a tomar decisiones subóptimas o incluso erróneas. Para ir cerrando, el material toca brevemente, pero me parece importante, el tema de la ética en la toma de decisiones. Menciona criterios clásicos: buscar el mayor bien para la mayoría, utilitarismo; proteger derechos individuales, asegurar la justicia y la equidad. ¿Cómo se relaciona la percepción con esto? También filtramos la ética. Es que es fundamental la conexión. La percepción de qué es ético, justo o correcto en una situación concreta no es algo universal ni objetivo que todos vemos igual. Está totalmente filtrada por los valores personales de quien decide, por la cultura de la organización, por las normas implícitas del grupo. O sea, lo que para mí es justo, para otro puede no serlo. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué constituye el mayor bien para la mayoría? La percepción de un gerente sobre eso puede ser muy distinta a la de los empleados que van a ser afectados por su decisión. Sus filtros perceptuales, basados en su rol, sus objetivos, sus presiones, son diferentes. Entiendo. O pensan en los sistemas de recompensa de una empresa. Si en la práctica se recompensa exclusivamente el resultado numérico, las ventas a toda costa, por ejemplo, y se hace la vista gorda a cómo se lograron esos resultados, ¿qué perciben los empleados? Que la ética es un discurso, pero que lo que importa de verdad es otra cosa. Exacto. Perciben que en la práctica la ética no es tan prioritaria como dice el código de conducta colgado en la pared. La ética declarada y la ética percibida, a través de las acciones concretas, las recompensas, lo que se tolera, pueden ser muy, muy diferentes. Y la que guía el comportamiento es la percibida. Queda clarísimo. Entonces, para sintetizar un poco todo lo que charlamos, la percepción es mucho más que simplemente ver o oír. Es un proceso tremendamente activo, subjetivo y complejo que, en esencia, construye nuestra versión del mundo.
Tal cual. No tenemos acceso directo a la realidad pura, si es que existe tal cosa, sino a esta realidad percibida, que está moldeada por nuestros sentidos, sí, pero también profundamente por nuestra historia personal, nuestra personalidad, la cultura en la que vivimos y todo este arsenal de atajos mentales, sesgos y filtros que fuimos viendo. Una construcción constante. Y entender cómo funciona este proceso, con sus eficiencias pero también con sus trampas y posibles errores, parece crucial para todo, desde cómo nos relacionamos con los demás en el día a día, hasta cómo tomamos decisiones importantes en el trabajo y en la vida en general. Desde las experiencias pasadas, de los atajos mentales en cómo percibimos, ¿qué podríamos hacer activamente? ¿Qué pasos prácticos podríamos dar para intentar cultivar una percepción un poco más consciente, quizás más equilibrada, más justa? Especialmente cuando nuestras percepciones y las decisiones que tomamos basadas en ellas afectan a otras personas. Uf, qué buena pregunta. No hay respuestas fáciles, claro, pero creo que vale la pena reflexionar sobre ello, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de ver un poquito más allá de nuestros propios filtros? Una excelente pregunta para seguir pensando sin duda. Con esto, entonces, cerramos nuestra conversación a fondo de hoy sobre el complejo y fascinante mundo de la percepción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.